Todo sobre arreglos. Debate, arreglos. Vamos acá arriba. Comentamos esto y llamamos a los arreglos. ¿Ya? Voy a declarar unas variables, unas constantes. Nombre. Esos datos de ahí, ¿no? Apellido. Empresa. Y edad. ¿Ya? Vamos a crear el array. ¿Sí? Voy a crearme, por ejemplo, mi arreglo igual a array list of. ¿Sí? Array list of. ¿De acuerdo? Y aquí me dice que, o de qué tipo va a ser el array, ¿no? Entonces aquí le voy a decir que va a ser un array de strings. ¿Sí? Entonces, si yo quiero agregar esta edad también dentro de este arreglo, pues a esta edad tengo que decirle que se comporte como cadena, ¿no? Y no como número. ¿Sí? Si no, yo no pudiera colocar ese elemento dentro de mi arreglo. ¿Sí? Pues ahí está creado el arreglo, ¿no? Ahora voy a llenar el arreglo. ¿Sí? Entonces, por eso digo mi arreglo punto add. ¿Sí? Pues aquí voy a agregar, en cambio, las variables. ¿Sí? Ver esto, ¿no? ¿Ya? Apellido, empresa. ¿Sí? Si yo le pongo así, solo como número, ¿sí? Pues automáticamente me marca un error, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero detecta que este arreglo ha sido declarado solo para uso de cadenas. ¿Sí? Y aquí estoy ingresando esta variable edad que es entero. Y ahí le dice, ¿no? Requerido string. Entonces a esta edad hay que decirle que se comporte como cadena. ¿Sí? Entonces ahí sí ya me permite ingresar. ¿De acuerdo? Y ahí pues puedo hacer la impresión de el arreglo, ¿no? ¿Sí? Veamos qué me arroja. ¿Ya? Pues voy a ver aquí en Run y veamos qué me imprimió. Aquí está, ¿no? Miren. ¿Sí? Los que imprimió, pues, los elementos del array. ¿Sí? En un solo registro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, también a esto
agregar un, llamémosle conjunto de datos. ¿Sí? De la siguiente manera. Mi arreglo punto add all. ¿Sí? Y aquí me pide un listado de elementos. ¿Sí? Entonces aquí voy a decir con list of, y aquí adentro voy a ingresar los elementos. Por ejemplo, voy a poner Android, coma, Kotlin. Kotlin. ¿Sí? Voy a volver a imprimir. ¿Ya? Miren. Entonces, de esa manera, yo puedo agregar en una sola sentencia varios elementos al mismo tiempo. ¿Sí? Porque ese add all lo que me permite es agregar una colección. ¿Sí? Pues por eso le digo que no, como list of. Y aquí mando los valores que yo voy a decirle que se almacenen dentro de mi arreglo. ¿Sí? Profe, solo datos tipo string. Claro, es que aquí le estoy diciendo que va a ser string, ¿no? En la declaración. Sí, sí, perdón. ¿Sí? Pues aquí, claro, aquí puedes poner un array de enteros, un array de flotantes. Pero no vale así mezclar como se hacía en TypeScript, ¿verdad? Puedes crear un eh, tipos enumerados, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Y con eso puedes manejar esa parte. ¿Sí? Para poder manejar varios tipos de datos dentro del mismo arreglo. Incluso podemos crear hasta mapeos, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a ver eso. ¿Sí? Sí, profe. Para poder acceder a los elementos, por ejemplo, voy a crearme una constante que dice mi empresa. ¿Sí? Digamos que es de tipo string. Y esto va a ser igual a mi arreglo. ¿Sí? Le voy a decir que siempre los arreglos empiezan desde la posición 0, ¿no? Entonces 0, 1, 2. Le voy a decir que me asocie a la posición 2, ¿sí? De la regla. ¿De acuerdo? Aquí puede imprimir, ¿no? Empresa es, ya saben, ¿no? No hace falta concatenar, sino simplemente acceder a la variable, ¿no? En este caso, mi empresa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Puedo también modificar datos. Este es para acceder a datos, ¿no? Este es para modificar datos. Datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a modificar la posición 5. Ya me arreglo en la posición 5. Es igual a, por ejemplo, esa desarrollador. ¿Sí? Así modifico. Puedo también eliminar datos, que sería mi arreglo punto con remove at. ¿Sí? Y aquí le pide pues el índice, ¿sí? El dato que va a remover. ¿Sí? Fíjese lo que pasa con esto, ¿no? ¿Sí? Aquí me pide el índice. ¿De acuerdo? Yo solo pongo el 4 y fíjese en lo que pasa, ¿no? Automáticamente el propio entorno de desarrollo le completa así, ¿no? ¿De acuerdo? Le pone index 2.4. ¿Sí? El propio entorno lo hace eso, ¿no? ¿Sí?
Si quiero, por ejemplo, recorrer un arreglo, ¿sí? Correr un arreglo. Pues lo hacemos con mi arreglo, punto, o each, ¿de acuerdo? Aquí, pues, podría mandar a imprimir todo, ¿no? Con DLN, ¿sí? Y fíjense en que automáticamente se me puso esta variable de aquí. ¿Sí ven? Cuando utilizo el for each, este que dice it dos puntos de string. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para decirle que me imprima ese it. ¿Sí? Entonces ahí me va a imprimir todo el... Veamos el resultado de todo lo que hemos hecho. A ver. Aquí está, ¿no? Mi empresa es UTA. Es lo que imprimimos aquí. Mi empresa es. ¿De acuerdo? Aquí está... bueno, aquí cambiamos. Pues acá me imprime desarrollador. ¿Sí? Y acá removimos. ¿De acuerdo? Y aquí imprimimos todo. Por eso me sale el nombre, el apellido, la empresa, la edad y desarrollador. ¿Sí? Me debería haber salido Android. Pero en vez de Android se cambió por desarrollador que estaba en la posición 5. ¿De acuerdo? Y luego pues removimos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no. Kotlin. En vez de Kotlin se puso desarrollador. ¿Sí? Y luego removimos el índice 4 que era Android. ¿Sí? Eso pasó. ¿De acuerdo? Pues ahí está, ¿no? Cómo modificar, cómo eliminar y cómo recorrer un arreglo, ¿no? Sí, pues antes lo hacíamos con for y todo eso, ¿no? Pues acá es mucho más sencillo, ¿no? Incluso, pues, la variable, fíjense en que el propio entorno la agrega, ¿no? ¿Sí? Yo simplemente puse for each, ¿sí? Entonces el entorno sabe que lo que quiero hacer es recorrer el arreglo, entonces automáticamente me pone esta variable. ¿Para qué? Para yo poder hacer algo con estos datos que estoy recorriendo del arreglo, ¿no? En este caso, pues los imprimo. ¿Sí? Hay otras operaciones, arreglos, arreglos. ¿Sí? Como por ejemplo contar, mi arreglo.count. ¿Sí? Punto count. Si queremos limpiar todo el arreglo o borrar todo el arreglo, mi arreglo.clear. ¿Sí? Si quiero ir al primer elemento, mi arreglo.first. First. Si quiero ir al último, mi arreglo.last. Last. ¿Sí? Si quiero ordenar, mi arreglo.sort. ¿Sí? Entonces, hay varias opciones más, ¿no? Para lo que es el manejo de arreglos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? Ingeniero, ¿de qué manera funciona el sort? Eh, si es un string, si es de arreglo de cadenas, te lo ordena alfabéticamente. Y si quieres ordenar por alguna condición especial, fíjate que aquí había un sort by. ¿Sí? Eso es ya cuando quieres ordenar por alguna situación específica, ¿no? Pero si lo dejas solo en sort, ¿sí? Lo que te hace es ordenarte de forma alfabética, ¿no? ¿Sí? Voy a comentar estos para que solo lo ordene.
¿Sí? Y lo voy a volver a imprimir. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? Ya. Voy a volver a imprimir. Ya. Ahí está, ¿no? Esto es lo que imprimí al final, ordenado. Obviamente a esto le coge como cadena al 42, ¿sí? Luego está mi apellido, mi nombre, desarrollador y al final puto, ¿sí? Entonces, como es un arreglo de cadenas, pues lo ordena de forma alfabética, ¿no? Entonces, si hay un número que está considerado como cadena, pues eso va primerito, ¿no? ¿Sí? Y ahí sí el resto lo ordena alfabéticamente. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Listo. Vamos a ver todo sobre mapas y diccionarios. ¿Sí? Mismo. Alguna función. Create fun. Voy a ponerle mapas y diccionarios. ¿Ya? Voy a la parte superior. Comente este arreglos. Y les llamo a mapas y diccionarios. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué significa un mapa? Un mapa me sirve a mí para yo poder crear valores y que cada uno de estos valores tiene asignado una clave. ¿Sí? Una clave de acceso. ¿De acuerdo? Eh, Esto me sirve para yo poder hacer referencia, sobre todo cuando necesito trabajar con valores enteros y cadenas, es decir, por ejemplo, 1 representa Ecuador, 2 representa Colombia, 3 representa México, y así, ¿de acuerdo? Pues obviamente eso yo no puedo representarlo en un arreglo, ¿sí? Entonces para eso yo necesito un mapa, ¿sí? Entonces voy a crearme var mapa, mapa, ¿de acuerdo? Dos puntos de tipo map, ¿sí? Si ven que le dice ahí, ¿no? Map, ¿de acuerdo? Y ahí le dice, ¿no? ¿Qué necesita? La K, que es de key, y la V, que es de value, ¿de acuerdo? Es decir, el key de qué tipo va a ser y el valor de qué tipo va a ser, ¿sí? Entonces, les voy a decir que esto va a ser un mapa de string, ¿sí? Y va a ser el valor con enteros, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a map of, ¿sí? Asimismo voy a crearme otra variable. Mapa, a este voy a ponerle 1, a este voy a ponerle 2. ¿Sí? Mi mapa 1 y mi mapa 2. Ya les explico por qué. ¿Ya? Ahí está creado, ¿no es cierto? Ahora voy a añadir elementos al mapa. ¿Sí? Por ejemplo, a mi mapa 1, ¿sí? Voy a decir igual map of, ¿sí? Y lo agrego de la siguiente manera. Por ejemplo, le voy a decir nombre. No, pongámosle sistemas. 1. No, perdón, sistemas
ponerle eh, telecomunicaciones. 2. Le voy a poner industrial. Industrial, Q3. ¿Qué le estoy diciendo? Pues estoy agregando tanto en la clave, ¿sí? Como el valor. O sea, 1 representa sistemas, 2 representa telecomunicaciones, 3 representa industrial. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo podría mandar a imprimir mi mapa. ¿Sí? Veamos qué es lo que imprime. ¿Ya? Y está, ¿dónde está? Aquí. Mire cómo imprime. ¿Sí? Sistemas es igual a 1, telecomunicaciones es igual a 2, industrial es igual a 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seguir añadiendo datos a esto? Ya no se puede. ¿Sí? Si yo quiero poner mi mapa y poner otro elemento, ya no se puede. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este mapa, ¿sí? Tal como está definido aquí arriba, es un elemento estático. Es como una constante. ¿Sí? Es decir, estos valores que yo ingresé aquí se quedan fijos. ¿Sí? Y ya no puedo agregar más. ¿Sí? Tal como está declarado acá. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero agregar más valores a esta estructura, lo que hago es lo siguiente. Voy a decirle mi mapa 2, ¿sí? Es igual a mutable, ¿sí? Mutable map of, ¿sí? Y aquí le voy a decir, por ejemplo, voy a decir software 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero agregar más elementos, tengo que crearme un mapa mutable. Es decir, que mute esto que está aquí, pero que me permita agregar más elementos. ¿Sí? ¿Y por qué les hablo de estos mapas mutables? Porque en el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? Esto es uno de los temas muy utilizados. ¿Sí? El hecho de la mutación de mapas cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con este tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, hacemos una aplicación que, qué sé yo, de lugares turísticos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre es mucho más fácil acceder mediante valores claves. ¿Sí? Entonces, ahí yo utilizo estos mapas mutables. ¿De acuerdo? Entonces, si yo genero un mapa como está aquí arriba, ¿sí? Y solo pongo estos datos, entonces esto se va a quedar como constante. ¿Sí? No voy a poder modificar esto. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder agregar un nuevo elemento, pues ahí viene el concepto de un mapa mutable. Y justamente en la teoría mismo le dice que para poder agregar elementos de un mapa que ha sido creado, pues hay que hacerle que mute ese mapa. ¿Sí? Y ahí se podrá pues agregar ya nuevos elementos y hacer cualquier tipo de operación incluso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, eh, otra forma de agregar también es de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a decir mi mapa 2
Voy a poner aquí, por ejemplo, no. Voy a poner aquí tecnologías de la información. Y esto le voy a decir que va a ser igual a 5. ¿Sí? También puedo hacerla como mi mapa 2.put. Punto ambas punto put. Eso, ahí sí, ¿no? Y aquí me pide la clave y el valor, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, ya no hay carreras. Pongámosle civil. Civil, sí, obviamente entre comillas porque es string. Y vamos a ponerle 6. ¿Sí? Entonces, otra manera de poder agregar, ¿no? Si quiero actualizar, ¿sí? Actualizar datos de un mapa, pues utilizo el mi mapa 2, asimismo punto put. ¿Qué es lo que pasa? Miren que utiliza el mismo, ¿no? El mismo put. Pero aquí voy a hacer, por ejemplo, voy a decir mecánica, no. Pongámosle, por ejemplo, sistemas computacionales, coma, 1. ¿Qué significa? Que donde encuentre el valor 1, en este caso acá, cambie sistemas por sistemas computacionales. ¿Sí? ¿Ya? Si quiero acceder a un dato, acceder a un dato, entonces lo hago, por ejemplo, ln, y aquí adentro voy a poner mi mapa, y le digo que me imprima, perdón, que me imprima el que tiene la clave software. ¿Sí? Y si quiero remover dato, entonces le digo mi mapa punto remove, ¿ya? Y aquí me pide la clave por la cual voy a remover. Pues le voy a decir que me remueva, por ejemplo, industrial. ¿Sí? Y voy a imprimir mi mapa. Mi mapa 2. ¿Ya? Veamos qué pasa. Veamos dónde está. Aquí arriba. ¿Ya? Este es el primero, ¿no? ¿Ya? Aquí está. Este 4 es de... ¿Es de aquí? ¿Sí? Le digo que imprime el valor que tiene esta clave. En este caso es 4. Y aquí está la impresión del mapa 2, pero removido
Industrial, software, tecnología civil. Inge, pero, o sea, los de sistemas, telecomunicaciones industriales estaban en mi mapa uno. A ver, espérate un ratito. No se mezcló con este. Ah, ya. A ver, cuando yo declaro esto, ¿sí? Y tú llenas estos valores, pues este mapa llega hasta ahí, ¿sí? No puedes hacer más. Por ejemplo, si yo quiero poner mi mapa 1, ¿sí? Mi mapa 1 punto put, punto put. Y le voy a decir, por ejemplo, digámosle algo aquí más. Pongámosle hola, pongámosle aquí, coma, 4. ¿Ya? Fíjate que no te deja. ¿Sí? A ver, está... Vaina de teclado. Ya, ahí. ¿Sí? No te reconoce el put. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este put solo sirve para agregar en mapas que son mutables. ¿Sí? Es decir, en mapas que son actualizables. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trabajo de esta manera, ¿sí? Declaro los valores de esta manera, mi mapa 1 ya no puede recibir más datos. ¿Sí? En cambio, si lo declaro aquí, le hago como mi mapa 2 que sea mutable, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, a mi mapa 2, yo puedo agregarle, removerle datos, ¿sí? Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Entonces, quería demostrarles que hay un mapa que solo sirve para manejar con valores estáticos, como una constante, ¿sí? Es decir, estos 3 valores y no va más, ¿de acuerdo? Pero si queremos nosotros manipular la información que está dentro de ese mapa, es decir, actualizar, agregar, borrar, tengo que trabajar con un mapa que sea de tipo mutable, ¿sí? Entonces, por eso le dije aquí, a mi mapa 2, que es esta variable que está aquí arriba, ¿sí? Va a ser de tipo mutable, ¿sí? Pues por eso es que en mi mapa 1 ya no me permite agregar más datos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Y por eso esta impresión de aquí abajo, ¿no? ¿Sí? El primero me imprime pues tal cual está declarado. ¿Sí? Sistemas, telecomunicaciones, industrial. ¿Sí? Y a partir del segundo, ¿sí? Que fue donde primero introducí el de software igual a 4, sí, está aquí, ¿no? Software, tecnología civil, y al último put, le dije pues sistemas computacionales con la clave 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le voy a decir sistemas computacionales con la clave 4. ¿Cuál va a ser la impresión en ese sentido? ¿Qué va a imprimir en el mapa 2? Sistemas computacionales, tecnologías de la información y civil. ¿No es cierto? Vamos. A ver, se mantiene igual, 4. Pero no me actualizó. En esta línea. No, no. A ver. Es que es el problema, que aquí no me está actualizando. Si ven que me está imprimiendo 2 veces la clave 4, o sea, el valor 4. Pero ese sería el valor, no la llave, ¿verdad?
Claro, el 4 es el valor, pero yo estoy mandando a actualizar por la clave. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que encuentre sistemas computacional. A ver, claro, estoy mandando a actualizar este valor con esta clave, que me actualice la clave por medio de este valor. ¿Sí? Es decir, debería buscar el 4 que es software, y cambiarle en vez de software, ponerle esto. Pero no me está actualizando. Porque es por el valor. Por el valor se actualiza. Y lo que actualizo es la clave. Pero no me está actualizando. A ver, 4, 5 y 6. No, no, ahí se va a agregar. Veamos. Pongámosle 7. Veamos qué pasa. Debería agregarse otro, o sea, debería aparecer duplicado, software, pero con diferentes valores. Software 7. Con la llave se actualizó. No, pero no tiene sentido. No ando mal, no tiene sentido eso. Porque lo que quiero actualizar es la clave, no el valor. Eso no se podría cambiar poniendo en el mapa primero int y después string. Ok, me tocaría cambiar toda la distribución de esto. Porque si hago este cambio, ya no me va, todito me va a dar error lo de abajo. A ver. Déjame. Sobre todo. Mm. Esperemos que se haga Gradle. Ahí creo.
Ah, sí, me está duplicando el valor. Ujú. O sea, dije cambiando el sentido, poniendo int y después string. O sea, Sí. funciona bien. Ah, sí, tienes razón. Ok, Tal vez toca, cambiar algo por alguna actualización, profe. aquí tocaría voltear esto, ¿no? Sí, que básicamente voltear entonces, poner 4 tu software. Ah, aquí sería ok, aquí sería así. Y para actualizar aquí sería, por ejemplo, aquí ya no sería esto, sino sería 4. Y aquí en el remove ya no sería industrial, sino sería 3. No, perdón. No le pongámosle 4. Ahí. Ya, a ver, mandé a imprimir, ¿dónde está? Imprimir 4. ¿Sí? Me imprime software, ¿no? Me imprime el valor, ¿sí? Porque le puse la clave 4, me imprime el valor software, ¿sí? Y aquí está removido el 4, ¿sí? Y solo me imprime TI y civil, ¿sí? Ahí sí, ahí sí está bien. Entonces sí, gracias por el aporte. Entonces sí depende de esto, ¿no? ¿Sí? Pero recuerden que siempre el orden es ese, ¿no? Key, vale, ¿sí? ¿Qué tipo va a ser la clave? ¿Qué tipo va a ser el valor? ¿Sí? Entonces ahí pueden mezclar entero, entero, string, string, string entero, entero, string, o con otros tipos de datos, ¿no? Incluso aquí puede ser incluso datos genéricos, ¿no? Perdón, personalizados, es decir, objetos, ¿no? Clases, ¿de acuerdo? Puede ser persona, puede ser trabajo, empleado, lo que sea, ¿sí? Siempre y cuando ustedes tengan las clases, ¿no? Creadas. ¿Sí? Entonces pueden generar aquí también no solo tipos genéricos, sino también tipos personalizados, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la utilización de un mapa, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, la primera opción, cuando yo quiero trabajar con una constante, es decir, solo con esto, y de aquí no va a variar más, ¿sí? Y la segunda opción es cuando yo quiero hacer estas operaciones, ¿sí? Es decir, poder agregar, poder actualizar, poder eliminar. Lo hago con un mapa de tipo mutable, ¿no? Aquí, ¿sí? Eso básicamente, ¿ya? Vamos a ver ahora la parte de bucles. Todo sobre bucles. Crear un private, un bucles. ¿Sí? Voy acá arriba, comento este mapas y le llamo a bucles. ¿Ya?
Vamos a copiar el array que estaba por acá arriba. Copiemos esto. Vamos a copiar eso y lo pegamos acá abajo. ¿Sí? Ahí tengo mi arreglo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el bucle for sería for, por ejemplo. Voy a hacer, por ejemplo, cadena y mi arreglo. ¿Sí? Y aquí lo que digo es simplemente un print ln, mi cadena. ¿Sí? Entonces este es un for para un arreglo, ¿no? ¿Sí? También podría ser, también podría imprimir un mapa, ¿sí? Entonces para eso copiémonos del mapa estático, ¿ya? Pero con todo y declaración, ¿no? Voy a ponerle aquí arriba, ¿ya? Y voy a copiar este. Listo. Y aquí pues puedo también hacer un for para eso, ¿no? For sería, por ejemplo, aquí mi elemento, por ejemplo. ¿Sí? In mi map. ¿Sí? Y recuerde que aquí tenemos dos valores, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo poner aquí println. ¿Sí? Y aquí adentro le voy a decir, por ejemplo, signo de dólar. ¿Sí? Y para acceder a ese elemento, hago esto. Elemento punto y nuevamente al otro elemento. Qué vaina. Elemento punto val. ¿Sí? Imprimo la clave y imprimo el valor. ¿Sí? Obviamente recorriendo todo el mapa, ¿no? ¿De acuerdo? Puedo también hacer para típico los números, ¿no? X in, por ejemplo, 0, punto 10. O sea, significa que vaya del 0 al 10. ¿Sí? Con de 2 en 2. ¿Sí? Y aquí voy a imprimir la X, ¿no? Bueno, si quiero un decremento, por ejemplo, lo mismo. J in, dámosle 10, del 10 al 2, down to, ¿sí? De 10 a 0, de 2 en 2. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Imprimir J. ¿Todo? ¿Ya? Eso con el for. Vamos a ver el while.
Por ejemplo, voy a crear una variable. X igual a 0. Voy a poner no. Y. Por ejemplo, X menor que 10. ¿Sí? Entonces, imprimimos. Imprimimos la X. Y hacemos el incremento. ¿Sí? Eso ya creo que es totalmente conocido, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya, aquí está. Vamos por acá arriba. La impresión del arreglo, ¿no? ¿Sí? De los 4 elementos. Luego está la impresión del mapa. Sistemas medio 1, telecomunicaciones medio 2, industrial medio 3. ¿Sí? Luego está la impresión del for, del 0 al 10, pero de 2 en 2. ¿Sí? Luego está la impresión del for, pero en forma descendente. ¿Sí? Y luego está, ¿qué es esto? 0, 0, 1. Vaya, esta es la impresión del while. ¿Sí? Hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Funcionó? Sí, Sí. ¿Ya? Dije una preguntita. En ese for que Sí. le pone el incremento también hay otra palabra para denotarle. O así con dos puntitos nomás es lo único. ¿En dónde? En el for, en X sin 0 a 10. En el incremento. No, este no es el Sí. incremento. O Este sea, es el rango, ¿no? sí, por eso. 0.10, o sea, de 0 a 10. Ah, ya. Solo. El incremento es este. Ah, ya. Step. ¿Sí? Ya. O sea, aquí pones el incremento, step de 1 en 1, de 2 en 2, lo que quieras. ¿Sí? Ah, Y este, en cambio, es en vez de poner punto, punto, cuando es descendente, pongo down to. ya. ¿Sí? Y asimismo el decremento. Ujú, ¿Sí? ya. Así funciona. ¿Ya? Listo. Vamos a... Pongámosle a este... valores nulos. Valores nulos. ¿Ya? Wait fun. Voy a poner valores nulos. ¿Ya? Comentamos esto. Y llamamos a valores nulos. ¿Sí? Y también es muy importante, ¿no? Tal como lo vimos en la parte de TypeScript. También debemos controlar el tema de que una variable pueda o no aceptar valores nulos. O que se garantice que también pueda aceptar valores nulos. ¿Sí? Entonces, una variable, cadena, ¿sí? Es igual a curso Kotlin, por ejemplo. ¿Sí? Curso Kotlin. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer mi cadena es igual a null, ¿sí? Mire, esto me genera un error. ¿Sí? Dice, no, que la variable, el valor no puede ser asignado a null porque esto es de tipo string. ¿Sí? Entonces, esto en un principio me daría error. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer?
una de las opciones es utilizar esto, ¿no? ¿Sí? A ver. String. ¿Sí? Y así. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué le estoy diciendo a esto? Que esta variable puede ser una cadena o puede manejar también valores nulos. ¿Sí? Pues miren, aquí ya se elimina el error. ¿Por qué? Porque aquí estoy en la definición, estoy garantizando que esta variable en mi cadena, como puede contener un valor, como en efecto está aconteciendo con esta asignación, o también puede contener un valor nulo, como lo hago aquí en la segunda línea. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importantísimo aquí en el manejo de coding, ¿no? Entonces, en algunas funciones, sí le obliga a que garantice que una variable también puede ser nula, ¿sí? O puede contener un valor nulo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de poder decirle que esta variable también puede contener un valor nulo. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estamos seguros, ¿sí? Que una variable sí contiene un dato, ¿sí? Un valor en específico, ¿de acuerdo? Yo tengo una manera, ¿sí? De decirle que, o forzarle, ¿sí? A que una variable no sea null, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le conoce como safe call, ¿sí? Aquí en Kotlin. Y, por ejemplo, aquí le voy a decir, por ejemplo, declaremos una otra variable, a cadena null, ¿sí? ¿Ya? Pues esto va a ser asimismo de tipo string, ¿sí? Vamos a decir aquí que esto va a ser, por ejemplo, ¿sí? Contiene ese valor, ¿sí? Puedo también hacer esto, ¿no es cierto? Como ya lo vimos arriba. Hay que ir al teclado. Cadena. Okay. Esto no. Está fuera de la función. Ya. Entonces, hasta ahí está lo mismo de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, por ejemplo, como les digo, yo puedo forzar a que esta variable no sea nula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir mi cadena null.let, ¿sí? Pues con este let estoy forzando a que esta variable no sea nula, ¿sí? Y fíjese que cuando yo pongo enter dentro de las llaves, automáticamente que me está aumentando que este IP, ¿sí? Entonces lo que yo voy a imprimir aquí es justamente ese valor, ¿no? ¿Sí? Voy a ponerle aquí cadena null, ¿ya? Vamos a ver qué imprime. ¿Dónde está?
imprime esto, ¿no? ¿Sí? Que es la segunda asignación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, con este let, lo que hago es forzarle y decirle que esta variable no sea nulo. ¿Sí? Y este let también es muy utilizado dentro de varias funciones que vamos a aplicar, ¿no? Para el desarrollo de las aplicaciones. Sí, entonces, por eso les indico para qué sirve y cómo funciona. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de utilizar este let? ¿De acuerdo? ¿Ya? De ahí, pues, el tema de funciones ya están hechos aquí. ¿Sí? Ya no hace falta ver la parte de funciones. ¿Sí? La parte de clases, herencia, todo eso, interfaces, creo que ustedes ya lo manejan. ¿Sí? Igual vimos también esa parte cuando vimos TypeScript. ¿Sí? La lógica es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Cómo heredar clases, cómo implementar interfaces. ¿Sí? Recuerden que las interfaces son polimórficas, ¿no? Entonces, dependiendo o depende de cómo yo implemente cada una de las funciones que tiene su interfaz declarada, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo, ¿sí? No cambia absolutamente en nada esa lógica, ¿no? ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos desarrollando las aplicaciones, pues iremos viendo las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Preguntas hasta ahí. No, Inge. ¿Ya? Profe, ¿podría repetir de nuevo la última parte de la cadena .let? Lo que hace este cadena.let es forzarle a una variable que no sea nula. ¿Sí? Es decir, con esto yo estoy garantizando o diciéndole que mi cadena null, en efecto, tiene un valor. ¿Sí? Entonces, con este punto let yo le forzo, ¿sí?, a esta variable a que no sea nula, porque recuerden que aquí, cuando yo declaro así, estoy diciendo que esta variable o es una cadena o es un nulo. ¿Sí? Pero con este punto let, yo forzo a que esta variable no sea nula. ¿Sí? Y en algunos casos vamos a tener que utilizar ese procedimiento, ¿sí? A forzarle una variable a que no sea nula. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Ya? Vamos a ver el tipo de clases enumeradas. ¿Sí? Entonces, para eso, primero voy a crearme un class. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ponerle dirección. ¿Sí? Y voy a declarar aquí. Voy a ponerle, por ejemplo, norte, este y oeste. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y también dentro de esta clase enumerada voy a declarar una función, ¿sí?, que se va a llamar descripción. ¿De acuerdo? Esto va a ser de tipo, esto va a devolver un string, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya habíamos visto el juego, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, voy a decir que retorne. A ver, no, retorne. Ven. ¿Sí? Y voy a poner aquí this. ¿Sí? ¿A qué va a hacer referencia este this? A estos valores que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí voy a poner las diferentes opciones. ¿Sí? Tal como ya habíamos visto la función web, ¿no? Si es norte, entonces vamos a decir
La dirección es norte. ¿Ok? Si es sur, ahí copiamos todo esto. La dirección es sur. Si es este, la dirección es este. Y si es oeste, la dirección es oeste. Oeste. ¿Ya? Listo. Así declaramos un enumerado. ¿Sí? Con las opciones. ¿Sí? Obviamente este enumerado funciona como una constante, ¿no? ¿Sí? Porque estos valores van a ser únicos. ¿De acuerdo? Norte, sur, este, oeste. Entonces, esto se utiliza cuando nosotros tenemos valores que son totalmente fijos, ¿no? Que no van a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, luego voy a crear una función. Y le voy a decir, por ejemplo, en un clases. ¿Sí? Ay, nada. Ya. Entonces ahí sí vamos acá arriba. Aumentamos esto. Y llamamos a enum clases. Y vamos a trabajar con este numerado de aquí arriba. ¿Sí? Yo ya puedo crear una variable. ¿Sí? Por ejemplo, dirección usuario. Dirección usuario. Y esto va a ser de tipo dirección. ¿Sí? Es decir, el tipo que me acabo de crear acá arriba. ¿De acuerdo? Y en un principio, le voy a decir que esto va a ser nulo. ¿Sí? Si yo no pongo esto, fíjese, no puedo decirle que en un principio esta variable va a ser nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues forzarle a que esto sea o de tipo dirección o que sea nulo. ¿Sí? Entonces ahí aplicamos lo que acabamos de ver acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces está declarada mi variable. ¿Sí? Luego, voy a escoger una dirección. Por ejemplo, dirección usuario. ¿Sí? Es igual a dirección. Mire, y aquí me salen ya las opciones, ¿no? Las 4 opciones que tiene el enumerado. ¿Sí? Voy a coger, por ejemplo, dirección norte. ¿Ya? Y voy a mandar a imprimir. ¿Ok? Voy a poner, por ejemplo, aquí. Pongámosle. Por ejemplo, Juan vive en. Y aquí le llamo a dirección usuario. ¿Sí? Veamos qué imprime. Mire. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces depende de la opción que yo escoja aquí. ¿Sí? Eso es lo que me imprime. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, pero esta es la función. Ojo, ojo, esta es la función. ¿Sí? Ahorita estoy utilizando solo esto. O sea, a lo que voy es que este enum class puede tener sus valores y también internamente puede tener sus funciones.
Pero yo ahorita, ¿a dónde estoy accediendo? Simplemente al valor. ¿Sí? Si quiero acceder a esa función, yo podría hacer lo siguiente. Print ln, voy a poner aquí usuario dirección punto descripción. ¿Sí? Veamos que imprime. ¿Dónde estás? Ahí está, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya llamé a la función. ¿Sí? Llamé a descripción. ¿Sí? Antes, en la impresión de acá arriba, solo puse Juan vive en y llamé a dirección usuario. ¿Sí? Es decir, a este valor. ¿Sí? En cambio, acá abajo estoy llamando ¿qué? A dirección usuario, pero punto, la función que tiene internamente esta clase. ¿Sí? Como yo ya escogí uno de estos valores, entonces, aquí cuando yo llamo a descripción, qué es lo que va a mandar? Va a mandar este valor que escogí y va, dentro del when, va a preguntar con cuál valor coincide y me va a imprimir esto. ¿Sí? Por eso aquí me dice, no, la dirección es norte. ¿Sí está claro? Así funciona una clase numerada, ¿no? ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿en qué caso se ocupan las clases enumeradas? Cuando nosotros trabajamos con opciones que son estáticas, o sea, con opciones que son fijas. ¿Sí? Ahí es aconsejado utilizar clases numeradas. ¿Sí? O sea, cuando voy a tener solo estas opciones de aquí. ¿Sí? Puedo hacer funciones dentro de esa clase que jueguen con ¿qué? Con estas funciones de aquí. Con estos valores de aquí. ¿Sí? Tal como dice aquí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo por cada una de estas opciones puedo hacer una función diferente si quiero. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si es norte, llame a una función que debe estar dentro de esta misma clase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí voy a poner, pongámoslo aquí, un norte. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Voy a decir, si es que es norte, imprima esto, si no, llame a norte. Y bueno, aquí faltaría la implementación, ¿no? Por eso me da aquí encontrado un units. Es que aquí está, a mí aquí me toca cambiar esto, ¿no? Porque estoy diciendo que devuelve un string, ¿sí? Y esta función obviamente no sabe qué tipo devuelve, ¿sí? Pero a lo que voy es que en vez de poner simplemente impresiones, yo puedo hacer que por cada una de estas opciones se llame a diferentes funciones que deben estar implementadas dentro de esta misma clase, ¿sí? Entonces, ahí funciona de esa manera, ¿sí? Entonces no es Esto solo sería simplemente... como un switch, ¿verdad? El when es como un switch, sí. El when es como un switch, ¿de acuerdo? Sí, eso es correcto. Ujú. ¿Sí? No sé si alguien más tiene preguntas. Ya. Finalmente, vamos a crearnos una clase, una nueva clase, ¿de acuerdo? Pues aquí le voy a dar en la carpeta principal donde están las clases, voy a dar clic derecho, New, Kotlin File Class. Cuidado, van a poner el primero, el Java Class. Verán que este no es proyecto de Java, ¿sí? Sino Kotlin File Class, ¿sí? Entonces aquí me dicen, ¿no? ¿Qué quiere crear? ¿Un archivo, una clase, una interfaz, una clase numerada? Sí, puedo también tener una clase numerada aparte, ¿de acuerdo? Aunque aquí lo hicimos dentro del mismo main. ¿Sí? Pues voy a poner aquí una clase.
¿Sí? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, trabajo. ¿Sí? Trabajo. ¿De acuerdo? Y se me crea mi clase trabajo. ¿Sí? Pero yo a esta clase le voy a decir que sea abstracta. ¿Sí? Una clase abstracta. Y aquí le voy a decir que voy a crear una función. Por ejemplo, ir al trabajo. Ir al trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Pero obviamente al ser esto una clase abstracta, las funciones también se vuelven abstractas. ¿Sí? Es decir, esta clase, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me sirve esta clase abstracta? Para heredar comportamiento. Solo para heredar, ¿no es cierto? No sirve para acceder. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Voy a crearme ahora una interfaz. Asimismo, new coding file class, pero aquí voy a poner interfaz. Le voy a poner juego. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Esta interfaz va a tener una constante, que se llama juego, y va a ser de tipo string. ¿Sí? Va a tener una función, jugar, por ejemplo, jugar. ¿Ya? Va a tener otra función, compartir, compartir. ¿Sí? Esta sí la vamos a implementar aquí. Y voy a hacer, por ejemplo, ln, y voy a decir, estoy jugando. Estoy jugando y le voy a mandar aquí mi variable, juego. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Me voy a crear una nueva clase que se va a llamar persona. Persona. ¿Sí? Ahora, para yo poder heredar, ¿sí?, la clase trabajo y poder implementar la interfaz juego, ¿de acuerdo? Yo simplemente le voy a decir, a ver, primero a esta persona pongámosle un nombre. Y una edad. ¿Ya? Tal que cuando la instanciemos, pues tenga que pasarle el nombre y la edad, ¿no? ¿Sí? Y le voy a decir que esto va a heredar de trabajo. ¿Sí? Y también, coma, va a implementar la interfaz juego. ¿Sí? Pero fíjense en qué me dice aquí, ¿no? ¿Sí? Dice que la clase persona no es abstracta. ¿Sí? Y obviamente no puede implementar ese tipo de miembros. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer eso, yo a esta clase la tengo que declarar como abierto. ¿Sí? Con open class. ¿Sí? Y según eso, implementar las diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, una función que se va a llamar trabajar, que es propia de esta clase, ¿no? Trabajar. ¿Sí? Aquí le voy a decir simplemente que imprima. Voy a decir, esta persona está en el trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Trabajar. Obviamente, al ser una clase abierta,
¿sí? Las funciones que yo declare aquí también deben ser abiertas. ¿Sí? Y ahora, en cambio, voy a implementar, ¿sí? La función que esté en la clase abstracta, ¿sí? Y eso lo hago con override, ¿sí? Con ir al trabajo. ¿De acuerdo? Y aquí le voy a decir, por ejemplo, println, esta persona va al trabajo. Va al trabajo. ¿Sí? Vamos a sobreescribir la variable que está en la interfaz. ¿Sí? De esta manera. Y aquí le voy a decir get. ¿Sí? Y por ejemplo le voy a decir, qué sé yo, fútbol. 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 ¿Ya? ¿Y qué me falta? Pues me falta sobreescribir la función jugar. ¿Sí? Mismo println. Aquí le voy a decir, esta persona está jugando y le mando la variable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que hago? Declaro esta clase, le voy a poner un par de variables, ¿sí? Para que cuando instancie, pues, yo pase estos valores, ¿sí? Y le voy a decir que voy a heredar de trabajo, ¿sí? Y que voy a implementar la interfaz juego, ¿sí? Pero como este trabajo que está aquí es una clase abstracta, ¿sí? Entonces, para yo poder implementar, le voy a decir a esta clase que tiene que ser una clase abierta, ¿sí? Entonces, con la sentencia open, ¿sí? Todas las funciones que sean propias de esta clase persona, pues las tengo que declarar también como abiertas, ¿sí? Entonces, open fun trabajar, ¿sí? Y luego comienzo a sobreescribir las funciones tanto de esta clase abstracta como de la interfaz, ¿sí? Entonces aquí sobreescribo ir al trabajo que está aquí, ¿sí? Sobreescribo la variable que está en la interfaz, ¿sí? ¿De acuerdo? Y también sobreescribo la función jugar, ¿sí? Y ahora desde el main, voy a crearme una función. Se va a llamar interfaz. Interfaz. ¿Ya? Voy acá arriba, comento esto. Voy a llamar a interfaz. ¿Ya? Entonces aquí voy a crearme, por ejemplo, jugador. ¿Sí? Y esto va a ser igual a persona. ¿Sí? Y esta persona dice que tengo que pasarle tanto el nombre como la edad. ¿Sí? Entonces voy a poner mi nombre. ¿Ven cómo me completa automáticamente esto, no? Nombre, 2 puntos. ¿Sí? Y le paso la edad.
¿Sí? Aquí me completa, ¿no? Me da 2 puntos. ¿Sí? Eso lo hace el propio entorno. ¿De acuerdo? Y aquí sí le puedo decir, por ejemplo, jugador punto jugar. ¿Sí? O también jugador punto compartir. ¿Sí? Que es la función que sí está implementada aquí en la interfaz. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos imprime. ¿Ya? Dice, esta persona está jugando al fútbol. ¿Sí? ¿De dónde salió esto? De aquí. Esta persona está jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque llamé a jugar. ¿Sí? Llamé a jugar. Luego llamé a compartir. ¿Sí? Que es este de aquí. ¿Sí? Pero para yo poder llamar a compartir, antes tengo que haberle pasado esto de aquí. ¿Sí? Que eso lo hice aquí dentro de jugar. ¿Sí? Si yo me voy acá, aquí está jugar. Pero para poder imprimir jugar, llamé a esta variable que está pasada aquí arriba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso me imprime. Esta persona está jugando al fútbol, que es de esta función, y estoy jugando fútbol, que es de esto de aquí. ¿Sí? Entonces, así ocupo yo las clases, ¿sí? Como las interfaces. Claro, las clases siempre y cuando sean abstractas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, ahí está lo que necesitamos saber para poder iniciar ya con la creación de aplicaciones aquí en Android, ¿no? Basadas en Kotlin. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, por favor. Listo. Por favor, vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Y ya empezamos el día Profe, martes. ¿Sí? ¿me puede mostrar la clase de persona? Es que a mí me suma una notificación que no tengo el constructor. No, es que no hay constructor. No hay constructor. Aquí simplemente estoy declarando esto. ¿Sí? Dentro de la definición de la clase, le estoy pasando el parámetro y el tipo de parámetro. Ya le caché, profe. Es que le he Entonces, puesto dos corchetes cuando de hago más. eso, no hace falta constructor. ¿Sí? Ahí cuando declaro la clase y acá internamente, ¿sí? Aquí yo hubiese puesto nombre, 2 puntos, string, ¿sí? String, ¿sí? ¿Ya? No hace falta la declaración, ¿no? Si pongo acá más parámetros, aquí sí obligatoriamente tengo que poner un constructor, ¿sí? Pero cuando yo declaro los parámetros y el tipo del parámetro dentro de la definición de la clase, no hace falta constructor, ¿sí? Entonces es la diferencia. Entonces ya depende cómo... La idea es optimizar código, ¿no? ¿Sí? Entonces si lo podemos hacer dentro de la propia definición de la clase, pues es mucho mejor, ¿sí? Sí, profe. Listo. Ya, entonces, como les digo, desde el martes ya empezamos a ver cómo es el manejo de ya de las actividades, ¿sí? El manejo de los elementos dentro de cada una de las actividades, ¿sí? E iremos viendo ya poco a poco todo lo que necesita saber dentro de las aplicaciones basadas en Android, ¿sí? Básicamente esto nos vamos a llevar unas 3 semanas, ¿sí? Es decir, un par de semanas más, ¿de acuerdo? Y las otras semanas
para ver todo lo que se refiere a aplicaciones móviles, pero multiplataforma. ¿Sí? Como ya tenemos hecho el servidor, la parte del back, ¿sí? Entonces ya ganaríamos esa parte, ¿no? Ya no deberíamos ver cómo ejecutar o cómo desarrollar un backend para poderlo utilizar con la aplicación móvil, ¿sí? Porque ya está hecho, ¿sí? Básicamente podremos crear nosotros otras APIs, ¿sí? Y trabajaremos de esa manera, ¿de acuerdo? Listo, chicos, por favor en el chat que me ayuden con los nombres de las personas para registrar la tutoría, ¿no? Listo, chicos, buen fin de semana. Gracias. Gracias, bien. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.